Buenas tardes. Dentro de este máster universitario de avances en oncología pediátrica, yo os voy a hablar sobre las aplicaciones de la citometría de flujo multiparamétrica en el diagnóstico y seguimiento de la leucemia linfoblástica aguda infantil. Este estudio de citometría de flujo en las leucemias infantiles va a utilizar distintos tejidos humanos, ¿no?, para hacer este estudio de citometría de flujo. Estas suspensiones celulares, en la que la aplicación de las técnicas de citometría es directa, van a ser sobre todo sangre periférica, aspirados de médula ósea, sobre todo para el diagnóstico y seguimiento, el estudio de enfermedad mínima residual de las leucemias linfoblásticas. La citometría de flujo, normalmente también hacemos estudios sobre todo para trasplante de sangre de cordón umbilical, producto de aféresis, líquido cefalorraquídeo en el caso de nuestras leucemias linfoblásticas, para hacer el estudio de extensión y la infiltración del sistema nervioso central. Entonces, hay tres grandes bloques de estudios por citometría de flujo en esta patología de la leucemia, ¿no? Una es el diagnóstico, dos es el estudio o seguimiento de la enfermedad, lo que ya conocemos como el estudio de la enfermedad mínima residual, y también por citometría de flujo vamos a hacer el estudio de infiltración neuromeningia, haciendo un estudio directo sobre el líquido cefalorraquídeo. Para hacer un diagnóstico por citometría de flujo de cualquier población celular, lo que tenemos que partir de la base de conocer la hematopoiesis, ¿no? Entonces, ver los distintos estadios de maduración de las distintas células hematopoyéticas, tanto en sangre periférica como en médula ósea, estudiar bien todos los progenitores celulares de esas células y conocer en cada estadio qué marcadores presentan esas células. Los antígenos de membrana o incluso de superficie son unos determinantes antigénicos, unas proteínas que van a ser específicos en algunos casos o de línea. Todos los linfocitos B tienen en su superficie o en su citoplasma unas proteínas que son específicas de línea B, igual para las T, igual para las mieloides. También tenemos unos marcadores que son de madurez, por ejemplo, el CD34, ¿no? el antígeno 34 lo presenta una célula inmadura. A medida que madura en la médula ósea o en el timo, ese 34 ya lo pierden. Entonces, hay un vaivén de marcadores en superficie o en citoplasma que van a caracterizar los distintos estadios de maduración de esas células. Entonces, tenemos que conocer todas estas ganancias, pérdidas y permanencias de algunos marcadores, conocer esos estadios de maduración normales de las células y ser capaces de luego diferenciar una célula leucémica, que es una célula aberrante, que difiere en algunos marcadores, comparte esos marcadores con su homólogo normal del estadio de maduración al que pertenece, y también presenta una serie de marcadores aberrantes que no le corresponden a esa línea celular, ¿no? Entonces, en citometría de flujo, la información que nos da el citómetro de flujo la podemos ver en histogramas en los cuales vamos a ver una nube de puntos. Estos eventos o puntitos que vemos aquí en los histogramas corresponden a células. Entonces, vamos a ser capaces de ver poblaciones celulares. Dependiendo de lo que veamos en cualquiera de los ejes del histograma, pues vamos a ser capaces de identificar, de tal manera que poblaciones iguales siempre hacen una nube de puntos definida que podemos, dependiendo de la expresión del marcador que estemos viendo, de la complejidad celular, pues identificar con distintas poblaciones celulares de, en este caso, médula ósea. Entonces, en una médula ósea, en cuanto a la expresión del CD45, que es un marcador panleucocitario, todos los leucocitos expresan el CD45, ese antígeno, en su superficie. ¿En mayor o menor intensidad? Sí, pero gracias a que conocemos esa mayor intensidad, esto que no lo expresa o esto con una menor intensidad, vamos a ser capaces de distinguir distintas poblaciones. De tal manera que esto, al final, esta expresión de 45, normalmente en todas las médulas óseas sanas, vemos una población mieloide de segmentados o de célula mieloide más inmadura, una expresión de monocitos que tiene una expresión de 45 bastante intensa, los linfocitos maduros, que son los que más 45 expresan, y una serie de células que nos vamos a encontrar en médula ósea que no expresan 45, que es un 45 negativo, que es esta población de aquí, que son los eritroblastos.
Son células rojas nucleadas que nos vamos a encontrar en médula ósea y que son 45 negativo. En esta zona intermedia es una zona de célula inmadura, de célula que va a madurar. En una médula ósea sana aquí nos vamos a encontrar progenitores stem cell o progenitores ya más definidos hacia una línea mieloide, monocítica o linfocítica definida con distintos estadios de maduración. Van ganando 45 a medida que madura el linfocito, a medida que madura el mono o a medida que madura la serie mieloide. En resumen, esto es el histograma con la expresión de CD45 en una médula normal. ¿Qué pasa en una médula ósea infiltrada con una leucemia linfoblástica aguda en este caso? Pues que de repente vemos una proliferación de células en una zona de 45, que aquí lo que veíamos eran progenitores normales, stem cell, célula inmadura, en un porcentaje siempre menor a un 20%, que van en su caminito hacia la célula madura, pues de repente la leucemia, a un nivel determinado, hay un parón madurativo de esa línea celular y una proliferación a lo loco, ¿no? Entonces vemos una proliferación de células en una zona de célula inmadura. Estas células ocupan o importan más de un 20% de la celularidad total de esa médula ósea y luego vemos un desplazamiento de las series. Deja de haber mucha serie mieloide, en este caso todavía vemos un poquito, pero a veces vemos una infiltración de blastos casi del 90%, 80%. Con tal de que sea mayor de un 20% ya podemos decir que esa médula está infiltrada por una leucemia linfoblástica aguda. Veis que aquí quedan unos poquitos de linfocitos maduros, un poquito de serie mieloide y la infiltración leucémica con un 45 bajo o en zona de célula inmadura, como es por definición la leucemia. Como os he dicho antes, para conocer o diagnosticar una célula aberrante, primero tenemos que conocer la célula normal, ¿no? Entonces, la célula B madura en médula ósea. Hay distintos estadios de célula B, desde una célula pro-B, que es una célula muy inmadura, hasta una célula plasmática, que es la célula B más madura. Dependiendo del estadio de maduración, hay unos marcadores o unos antígenos de membrana que permanecen en casi todos los estadios. Por ejemplo, aquí este marcador de línea, que es el CD19 de los linfocitos B o el CD22, y hay otros marcadores que ganan o pierden a medida que las células van madurando. De tal manera que tenemos estadios perfectamente diferenciados dependiendo de los marcadores que observaremos en su superficie, y así podemos catalogar los distintos estadios. ¿Cómo el citómetro nos representa esto? Pues podemos poner dos marcadores enfrentados y vamos viendo patrones de maduración. Esto es un linfocito B totalmente maduro que expresa CD20 y no expresa CD10, y en cambio esto será el precursor pro-B más inmaduro, que normalmente son los que expresan CD34, lo veis aquí en población roja. Entonces la maduración del B haría así, iría por aquí, desde esta población roja, verde, amarillo y azul, hasta el linfocito B maduro. Esto es el claro histograma enfrentando 10-20 de la maduración normal. Todo linfocito B que se encuentra en médula ósea se va a encontrar en este caminito, desde la célula o el precursor más inmaduro hasta el linfocito B maduro. ¿Qué pasa con la leucemia linfoblástica B? Pues que a uno de estos niveles se para la maduración y empiezan a proliferar células. ¿Qué pasa? Que además de encontrarse a uno de estos niveles, desde una leucemia B madura hasta una precursora más inmadura, ¿qué vamos a encontrarnos también? Que presentan marcadores de aberrantes o marcador de otra línea o una sobreexpresión. O sea, esta es la intensidad de un CD10 de un precursor inmaduro, pero las leucemias pues los sobreexpresan. Las leucemias me aparecen aquí con un CD10 muy intenso, o sea, más intenso que el precursor B más inmaduro que expresa 10. Entonces vamos a ser capaces de identificar, o tenemos una leucemia de población B que se encuentra en esta zona. CD10 menos, CD20 menos, ni expresa 10 ni 20, pues no, porque toda célula B que esté en médula ósea debe expresar o 10 o según pierde el 10 expresar 20, pero no hay ninguna célula B sana que no exprese 10 ni 20. Entonces, porque en el patrón de maduración sí que tenemos una célula pro-B que es todavía muy inmadura, no tiene ni 10 ni 20, pero esto en porcentaje en una médula ósea nunca va a ser más de un 10%, vamos, más de un 20%, como son las leucemias, que debería haber aquí más de un 20% de esas células, pero estas células
pro-B normales sanas que van a madurar y dar un linfocito B maduro, serían porcentajes ínfimos, menos de un 1% en médula ósea normal. Entonces, si yo veo aquí más de un 20%, podríamos catalogarlo de leucemia linfoblástica. Pero bueno, para hacer ese diagnóstico de célula aberrante o célula leucémica, de repente tenemos que tener claro estos patrones de maduración normal de los B maduros. Igual nos pasa con las células T, que tenemos que tener en cuenta que la célula T no madura en médula ósea, igual que hemos visto esos patrones de maduración en médula ósea de la célula B, tenemos que tener claro que la célula T madura en timo. Células T en médula ósea solamente nos vamos a encontrar un precursor muy, muy inmaduro T o un linfocito T ya maduro, que vuelve a la médula ósea por sangre periférica. Entonces, todos estos estadiajes intermedios de célula T, elementos de estos diferentes estadios de maduración, los vamos a encontrar en timo, pero no en médula ósea. Entonces, en el momento en el que encontremos unas células T intermedias o inmaduras en médula ósea, pues vamos a catalogarlas como aberrantes. Igual para todas las series celulares de hematopoyéticas, ¿verdad? Esta es la maduración mieloide, desde el precursor mielomonoblasto, todavía no diferenciado, hasta el neutrófilo maduro. Tenemos un vaivén de ganancias y pérdidas de marcadores. Es verdad que en las mieloides es menos diverso, ¿no? Como que en los B son más permanentes, ¿no? Los marcadores, el 13, el 33, todos lo tienen, y a medida que maduran, pues ganan el 15, ganan el 16, el 11B. Hay menos repertorio de marcadores en estas células mieloides. Igual los patrones de maduración que en el B, pues lo tenemos para las distintas series medulares, en este caso los monocitos, desde el precursor mielomonoblasto no diferenciado hasta la célula el macrófago. Pues lo mismo, una serie de marcadores específicos y que nos hacen distinguir los distintos estadios de maduración de la célula normal. Como os he dicho, la leucemia correspondiente a estos estadios, una monocítica o una monoblástica, pues compartirá marcadores con su célula homóloga normal. Una vez que conocemos estos patrones de maduración, es verdad que la leucemia pues, se situará a uno de estos niveles. Igual para serie megacariocítica, con sus marcadores específicos de plaqueta, igual para serie roja, en el caso de las leucemias mieloides eritroides, que siempre son 45 negativos, lo que os he dicho antes. El CD45 es un marcador de leucocito mieloide monolinfo serie roja, con sus marcadores específicos de serie roja. Entonces, este es un ejemplo en el que en verde están representadas las células leucémicas y en rojo las células normales, la hematopoiesis sana. Con estos 4 marcadores podemos hacer un despistaje inicial de qué tipo de leucemia está infiltrando esa médula ósea, ¿verdad? Entonces, marcador mieloperoxidasa, marcador de célula mieloide. Aquí vemos unas poquitas células mieloides, mieloperoxidasa positivos. A partir de un voltaje podemos considerarlas positivas. Y estas otras células normales rojas o verdes, en el caso de las células leucémicas, podemos decir que son mieloperoxidasa negativo. Marcador de mieloide. Entonces, esta leucemia ya mieloide no me parece. ¿Qué expresa 79A? ¿Qué es el marcador 79A? Es el marcador intracitoplasmático de los linfocitos B. Entonces, si esta leucemia yo ya veo que es 79A positivo, podemos decir que se trata de una leucemia de estirpe B. Como se trata de una leucemia de estirpe B, será 3 negativa. ¿Por qué? Porque el marcador 3 citoplasmático es el de las T. Estos son los poquitos linfocitos T que tiene esa médula ósea y mis células leucémicas 3 citoplasmático negativo. El 7, otro marcador de T, mi leucemia es 7 negativo, porque estos son los linfocitos T, que son 7 positivos. Entonces, con estos 4 marcadores yo ya he hecho un diagnóstico de leucemia linfoblástica, que es leucemia linfoblástica aguda B. En este caso, podemos ver, marcadas en verde, unos blastos que expresan mieloperoxidasa de forma heterogénea.
de forma parcial además. No es total, el 100% de los blastos son mieloperoxidasa, pero sí que vemos que gran parte de ellos expresan mieloperoxidasa. Son 79A negativos porque no son Bs, son 3 citoplasmático negativos, y aquí en este caso son 7 negativos, aunque hay una pequeña proporción de ellos que expresan un poquito de 7 de forma aberrante. Este es el caso de una leucemia linfoblástica T, mieloperoxidasa negativo, 79A negativo, nos ve. En cambio, sí expresan 3 citoplasmático y sí expresan 7, que es el marcador de línea T. Entonces, al hacer el estudio diagnóstico de cualquiera de las leucemias, vamos a meter una batería de anticuerpos en el que nos vamos a asegurar que están todos los marcadores de línea específicos, Bs, Ts, mieloides, a los que vamos a añadir una serie de marcadores que a lo mejor no son de línea celular, sino que son de madurez en madurez, una serie de marcadores pronósticos que son aberrantes, ¿no? Y que la expresión en una célula leucémica implica un mal pronóstico, o otros marcadores que son de otras líneas. Entonces, los protocolos, en este caso el All Together, que es el ensayo de tratamiento actual para las leucemias linfoblásticas en nuestro país ahora, son muy, no sé, exigentes o muy completos, ¿no? A la hora de, o sea, te dan unas directrices y te dicen qué anticuerpos no puedes obviar en un diagnóstico. Entonces te dice qué marcadores son obligatorios al hacer ese diagnóstico de leucemia linfoblástica, y te da también a lo mejor unos marcadores que opcionalmente, si tú te encaja en tu panel o económicamente puedes permitirte meterle muchísimos más marcadores a ese estudio, pues lo hagas. Pero hay unos mínimos que todo el mundo que haga diagnóstico de leucemia linfoblástica tiene que cumplir, y el protocolo así te lo exige. Entonces, este es el ejemplo de los marcadores que el protocolo que nosotros tenemos en la actualidad nos obliga, ¿no?, a meter en todos los paneles diagnósticos. Entonces, vamos, que esto lo manda este protocolo, pero es el modus operandi normal a hacer diagnóstico de leucemias linfoblásticas de todo el mundo que hace estudios de citometría. Entonces, unos marcadores de línea obligatorios, mieloperoxidasa para las leucemias mieloides. En este caso, como estamos hablando de leucemia linfoblástica, ¿por qué metemos la mieloperoxidasa? Primero, para despistar y hacer un diagnóstico inicial de la estirpe de esa leucemia, y luego también porque, aunque se trate de una leucemia linfoblástica ya diagnosticada, la expresión de mieloperoxidasa puede condicionar que se trate de una leucemia de fenotipo mixto, que son leucemias que presentan marcadores de una línea y de otra a la vez, ¿vale? De test, el estudio del CD3, el 22DB, el 79ADB, bueno, pues tenemos una serie de marcadores que son mandatorios o obligatorios por el protocolo, ¿no? Luego tenemos otros marcadores que no son de línea, que pueden ser de maduración, como es el CD10 en las linfoblásticas B, la expresión de 34 en cualquiera de los tipos de leucemia, que lo que indica la expresión de 34 en un blasto es que es una leucemia muy inmadura, ¿vale? El 38, que también es un marcador de inmadurez, el 45, que ya hemos dicho, que es un marcador de todas las leucemias. Positivo, es verdad que hay un tipo de linfoblásticas B en el que nos vamos a encontrar un 45 negativo, pero eso es precisamente en esa leucemia lo aberrante es que no exprese 45, ¿vale? Entonces, esta es una serie de marcadores que nos manda el protocolo, marcadores de línea B, como podéis ver aquí, de línea T, y marcadores de mieloides que también son obligatorios meterlo en un estudio de linfoblástica porque se presentan de una manera bastante frecuente en leucemias linfoblásticas, tanto Bs como Ts. Podemos encontrar esta expresión de marcadores que son típicamente mieloides, ¿vale? Este es el ejemplo de otro protocolo, el utilizado aquí para leucemias mieloides hasta hace nada breve. Ahora tenemos el chip, pero también, ¿veis? El protocolo también te dice qué marcadores son los útiles para definir pues, los distintos tipos de leucemia, en este caso de las mieloides, ¿no? Y te dice qué marcadores es obligatorio meter en ese estudio diagnóstico. Entonces, este es un pequeño esquema, ¿no?, de cómo hacemos un diagnóstico de una leucemia B. Vemos una población que ya por 45 sospechamos con una leucemia,
porque está en una posición de un 45 negativo débil. Y metemos marcador mieloide, es negativo para la mielperoxidasa, es positivo para el 79A, aunque es parcial, pero bueno, el mayor porcentaje de los blastos es 79 positivo y no es 3 citoplasmático, con lo cual no es C. Podemos concluir con estos tres únicos marcadores que se trata de una leucemia B precursora. En un segundo paso haríamos un estudio completo con un panel B, en el que vamos a incluir marcadores típicos de B, de la maduración B, y vamos a incluir ahí también marcadores, algunos marcadores que no son de línea B, pero que sí nos sirven para identificar el subtipo de leucemia B, o algunos marcadores que son aberrantes, por ejemplo, el 66T es un marcador de línea mieloide, pero en muchas leucemias linfoblásticas B vamos a encontrar que es positivo, ¿vale? Entonces, en este caso vemos que es una población 19 positivo, es B, es 34 positivo, es una leucemia B precursora muy inmadura porque expresa 34, expresa 10, el CD10 o CALA, pues un marcador que aparece en un estadio de maduración B determinado y el subtipo más frecuente de leucemia linfoblástica B en niños, pues presenta este marcador. TDT que imprime madurez también es leucemia linfoblástica, DR positivo en todas las células B, pues es un DR muy intenso. ¿Qué vemos aquí característico, patológico? Pues que expresa de forma parcial, aunque sea el 33. El 33 es un marcador mieloide. Entonces vemos que estos blastos pues presentan de forma parcial, pero lo presentan ese marcador 33 mieloide. El 58 es un marcador sobreexpresado que vemos en muchas leucemias y en este caso no presentan 66T, que es otro marcador mieloide. Entonces podemos concluir que se trata de una leucemia B precursora, una B común con CD10 positivo y que presenta una expresión aberrante de CD33. En rojo vemos otro ejemplo de otra leucemia con un 45 intermedio débil. Aquí vemos que los blastos aumentan un pelín en complejidad, que es lo que vemos aquí, la complejidad de los blastos, célula mieloide, linfocito maduro y población blástica en el 45 débil. ¿Qué vemos? Que expresa CD33, marcador mieloide, claramente positivo. Entonces ya sospechamos que esta leucemia pueda tener un origen o ser de estirpe mieloide. 117, que es otro marcador mieloide, pero es un marcador mieloide de célula muy inmadura. Entonces estos blastos, la gran mayoría son 117 negativos, vemos que expresan de forma débil y parcial el 117. 34 negativo, pues no es tan inmadura esta leucemia. Que vemos que expresa 56 de forma aberrante. El 56 es un marcador de célula NK. La expresión de CD56 aberrante es típica de muchas leucemias mieloides. Nunca un precursor mieloide que esté aquí madurando hacia mono o hacia mieloide va a tener un 56 positivo. Entonces, esta expresión de marcadores aberrantes es muy útil ya no solo en el diagnóstico, que bueno, la define, pero sobre todo en el estudio de enfermedad mínima residual, cuando yo voy a tener que hacer una distinción entre el blasto leucémico o el precursor B normal que se encuentra en este sitio, pero un precursor B, mieloide que va a madurar hacia línea de neutrófilo, nunca va a expresar 56. Entonces, en el momento en el que yo vea una célula 33 positiva que sea 56 positiva, ya tengo que definirla como blasto leucémico. ¿Qué más vemos aquí en esta leucemia? Pues que expresa el NG2. El NG2 es un marcador no hematológico de célula neural y que vemos positivo en muchas leucemias mieloides. Entonces es un marcador típico de leucemia. Nunca un precursor mieloide normal va a expresar NG2, ¿vale? Y el 123, lo mismo. Es un marcador de dendrítica y muchas leucemias mieloides expresan el 123 de forma aberrante. Marcadores útiles para el estudio de enfermedad mínima residual, el 56, el NG2 y el 123. Por eso, dentro del diagnóstico, metemos marcadores de línea mieloide, que van a ser positivos o negativos,
pero que no son específicos de leucemia. En cambio, en el momento en el que vemos que marca de forma aberrante algún marcador de este tipo, nos viene fenomenal para hacer el estudio de enfermedad mínima residual. Leucemia mieloide aguda sin marcadores de maduración, ¿no? En este caso, la leucemia es mieloperoxidasa negativo, 79A de forma parcial, pero en un porcentaje significativo, luego B, pero ¿qué tiene de peculiar este caso? Que también expresa 3 citoplasmático. ¿Cómo va a tener un marcador B y un T a la vez? Bueno, pues sí, pues esta leucemia tiene un marcador intracitoplasmático de célula B y un marcador intracitoplasmático de célula T, con una expresión parcial de CD7, que es el marcador de linfocito T. Y estos blastos expresan de forma parcial el marcador CD7. Estamos ante una leucemia aguda de linaje mixto. Los mismos blastos presentan marcadores de 2 líneas diferentes, no de mieloide, que a veces hemos tenido incluso trilineal. En el caso de estas leucemias de fenotipo mixto, al final lo que tenemos a pensar es que la alteración que da lugar a esa leucemia se encuentra en un progenitor común diferente a donde en el momento, al estadiaje donde se produce, ¿no?, esa proliferación leucémica. En este caso, por ejemplo, en el que los blastos leucémicos expresan 7 y 13, que es un marcador mieloide, y este un marcador T, podemos hacer ese diagnóstico de sospecha, ¿no?, de que esa alteración se produce en un progenitor común todavía linfoide mieloide. En este caso, por ejemplo, que los blastos expresan 79A y un poquito de 7, o que vemos dos clones en los que vemos unas células 7 y otras 79A, podemos pensar que la alteración se encuentre a este nivel del progenitor linfoide común, del linfocito B y linfocito T. Dentro de los grandes bloques de estudios por citometría de flujo, el estudio de enfermedad mínima residual, pues es muy útil la citometría de flujo para hacer ese estudio de enfermedad mínima residual. Es verdad que enfermedad mínima residual podemos definirla de manera hiper resumida. Vamos a encontrar la aguja en un pajar, ¿no? Entonces, en el diagnóstico tenemos más de un 20% de blastos en el que no nos supone ningún esfuerzo ni ninguna dificultad hacer un diagnóstico. Es simplemente identificar los blastos leucémicos y decir, este marcador es positivo o negativo. Hacemos lo que conocemos como el LAIP, el inmunofenotipo leucémico específico de esa enfermedad. Pero una vez que ya tenemos ese LAIP o ese inmunofenotipo leucémico, es el conjunto de marcadores que definen esa leucemia positivos. Ahora vamos a encontrar la aguja en el pajar. En una médula ósea en la que ya se ha reconstituido, tenemos millones de células hematológicas sanas, en principio, tenemos que buscar esa célula leucémica con ese inmunofenotipo que nosotros conocemos. Entonces, cuantas más diferencias respecto a su homólogo sano tenga esa leucemia, pues más fácil nos va a ser encontrarla, como os he dicho antes, por ejemplo, esa expresión de 56 de NG2 en aquella leucemia mieloide. Entonces, el diagnóstico, hacer un diagnóstico lo más completo posible con el mayor número de marcadores posible, nos facilita este estudio de enfermedad mínima residual. La enfermedad mínima residual, para que tenga una sensibilidad adecuada, porque es verdad que hay técnicas, morfología, citogenética, tienen una sensibilidad muy baja para hacer un estudio de enfermedad mínima residual, muy buena para el diagnóstico, pero en el caso del estudio de enfermedad mínima residual tenemos que utilizar técnicas con una alta sensibilidad. Vamos a tener que ser capaces de encontrar una célula entre 10.000, entre 100.000 o incluso entre más. Es verdad que con el progreso, ¿no?, en las técnicas, en nuestro caso ahora con la citometría espectral también, pues vamos aumentando a lo mejor esa sensibilidad de los estudios de enfermedad mínima residual. Y esa sensibilidad solo la alcanza la citometría de flujo en la práctica clínica, y los estudios de PCR, de biología molecular. Estos son distintos tipos de alteraciones que son útiles para la búsqueda de mínima residual, que son de distintos tipos, ¿no? Lo que os he dicho, esas diferencias entre la célula leucémica y su homólogo sano, pues cuantas más alteraciones veamos en el diagnóstico, más fácil o más ayuda vamos a tener en el estudio de enfermedad mínima residual.
se pueden dividir en grupos, ¿no? Aberración antigénica con linaje cruzado. Esto se trata de que una leucemia linfoblástica aguda de repente presente marcadores mieloides. Pues eso es muy bueno, eso nos da la pista. Nunca va a haber un precursor linfoblástico que presente 13 o 33, que es un marcador de mieloide. Entonces, siempre meter el 13 o el 33 en el estudio de leucemias linfoblásticas B o P. Al revés, en una leucemia mieloide que tengamos expresión de un marcador B o de un marcador T, pues lo mismo, tendremos una leucemia mieloide aguda con marcador linfoide. Expresión asincrónica, ¿qué quiere decir esto? Que presente un blasto leucémico, presente marcadores que sean de distinto tiempo, como si dijéramos, ¿no? Presente un marcador que es de célula muy madura a la vez que uno muy maduro, no. El precursor siempre, si es inmaduro, expresará este marcador, si es maduro, expresará este, pero nunca podrá expresar los dos a la vez. En la leucemia vale todo. En la misma célula tiene un marcador de célula muy madura y un marcador de célula muy inmadura a la vez. Entonces eso ya enseguida lo identificamos como aberrante, ¿verdad? Sobre expresión antigénica, otro tipo de aberrancia, ¿no? Pues os lo dije antes, ¿no? La expresión de CD10 en el precursor B, que expresa CD10, nunca tiene esa intensidad que tiene la leucemia. Pues esa intensidad tan alta solo es de célula leucémica. Pues también a veces lo pescamos por ahí. Fenotipos ectópicos, que son marcadores que normalmente no debe tener ni siquiera una célula hematológica, ¿no? El 7.1 o NG2 es verdad que es un marcador que vamos a ver en algún tipo de leucemia B, sobre todo esas en las que se ve alterado el 11Q. Entonces, ese marcador es como muy típico, ¿no? De leucemia pro-B. El CORSA, el CD66C, pues lo mismo. Bueno, cuando se descubrió es verdad que se asociaba a esas leucemias Filadelfia positivas, pero ahora lo vemos en muchos más subtipos de leucemia B. Entonces, estos son la incidencia de esos fenotipos asociados a leucemias, aberración antigénica con linaje cruzado, sobre todo lo vamos a ver en leucemias B, esas leucemias B que tienen marcadores de T o sobre todo de mieloide, expresión asincrónica, lo vemos sobre todo en leucemias mieloides agudas que presentan marcadores de inmadurez y inmadurez a la vez, sobre expresión antigénica, muy típico de la B, sobre todo en el marcador CD10, y esos fenotipos ectópicos que lo vamos a ver sobre todo en leucemias linfoblásticas T, que de repente aparecen marcadores que no son típicos de esas células. Aquí podéis ver ejemplos reales de, en la primera columna, la imagen o la expresión de los distintos marcadores en la mínima residual respecto al diagnóstico. Pues está diagnóstico CD19, se trataba de una leucemia linfoblástica B. Vemos que en el diagnóstico expresaba mucho 34 y entonces cogemos toda la celularidad B, que aquí vamos a tener maduros y no maduros, y vemos que tan solo, o sea, la gran mayoría son 34 negativos, pero vemos que hay unos poquitos aquí que expresan 34 que pudieran ser blastos. Aquí lo mismo, nos cogemos respecto a su expresión de CD45 en el diagnóstico, y vemos que esos blastos, esas células B, la gran mayoría corresponden al linfocito B maduro, pero hay unas poquitas que tienen un 45 bajo o incluso negativo. Expresión CD10 en el diagnóstico, heterogénea pero positiva, y aquí vemos que ahora de esas células B que hemos seleccionado, pues hay unas poquitas solo que expresan CD10. Y así vamos haciendo el resto de marcadores de esa leucemia. El TDT al diagnóstico era positivo, ahora no vemos casi células TDT positivas. Nuestro diagnóstico era CD10, como hemos visto antes, con un 34. Es verdad que ahora prácticamente la totalidad de las células no son 34 ni 10, porque ya hemos visto que eran células maduras. Lo vemos aquí, porque son todas CD20 en el camino del CD10, pero vemos unas poquitas células que expresan CD10 sin expresar 20, como era el diagnóstico. ¿Qué tenía de aberrante esta leucemia? Que expresaba 33, y aquí no se ve muy bien, pero se intuye que hay unos cuantos eventos de color verde que son linfocitos B que expresan 33. Eso sería enfermedad mínima residual, ¿no? Este es el caso de una
leucemia mieloide, DR con un 33 muy intenso, un doble positivo al diagnóstico con una expresión de DR intensísima. Y aquí vemos en el estudio de enfermedad mínima residual, seguimos viendo unas cuantas células residuales patológicas. Lo que nos llama la atención es que la intensidad del DR ha disminuido. A veces la intensidad de los marcadores se modula, ¿no? O sea, puede bajar un poquito de intensidad o cambiar. Pero aquí tenía una expresión aberrante de 56 y de NG2, esta leucemia, que lo sigue manteniendo. Si veis aquí, la médula ósea se ha reconstituido, pero seguimos viendo esas células patológicas 45 débil bajo que expresan 117 y que vemos que de forma aberrante siguen expresando 56 y NG2. Distintos puntos de estudio de enfermedad mínima residual dependiendo del protocolo, vemos como la celularidad ya en el día más 22 baja drásticamente, también los blastos, que son los que están en azul, y entonces este número de blastos podría llegar a 0, tanto en el día más 22, 29 o los 500 puntos de corte, pero a veces permanece positiva, como podéis observar aquí. Estudio por citometría de flujo de la infiltración de leptomeningia. Pues hacemos estudio de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, por definición, es un líquido acelular, no debemos de encontrarnos células. Es verdad que muchas veces encontramos infiltración de linfocitos y a veces algún macrófago, pero lo más común es ver linfocitos, ¿no? Entonces, siempre metemos un marcador de viabilidad como es esto para hacer el análisis sobre célula viable o célula viva, que son estas, que son 7A de negativas. Por tamaño y complejidad cogemos las células que creemos que presentan un tamaño y una complejidad compatibles con linfos o con blastos y metemos marcadores, y le metemos marcadores de su leucemia. En este caso era una leucemia linfoblástica T que expresaba 1A. Entonces nosotros vemos una serie de linfocitos T que son CD3 pero son 1A negativos, que son linfocitos T maduros normales, en el 45 están aquí en una intensidad mayor de 45, pero vemos unas poquitas células que presentan 1A de forma parcial, pero sí que vemos, y que corresponden con linfocitos T que además tienen un 45 débil. Entonces, esto es un líquido cefalorraquídeo infiltrado por célula leucémica. En este caso, en cambio, sería un líquido cefalorraquídeo no infiltrado. Tan solo vamos a ver una serie de linfocitos T. Células viables, tamaño complejidad del linfocito de blasto, y aquí metemos el 19 y el 10. ¿Por qué? Porque se trata de una leucemia linfoblástica B. Entonces, no vemos prácticamente células 19 ni inmaduras, ni maduras. Bueno, madura vemos aquí una. Todo lo que vemos son células 19 negativas, 10 negativas, que son por su expresión de 45 linfocitos, serán linfocitos T, porque si no expresan 19. Entonces, esto es lo más común en el estudio de líquido cefalorraquídeo por citometría. Es verdad que no es muy común verlo infiltrado, pero bueno, en ocasiones pues lo vemos. Y ahora os voy a presentar pues una técnica, bueno, es citometría de flujo igual, pero es verdad que es citometría espectral. Hasta ahora, en la gran mayoría de los laboratorios de citometría utilizamos citómetros convencionales que hacen un análisis, pero es verdad que dependiendo del citómetro, pues con 3 láseres, con 2 láseres, tiene un número finito de marcadores que se pueden meter en cada tubo, en cada panel. Entonces podemos estudiar 8, 12, como mucho, marcadores por tubo. Entonces, en la actualidad, la citometría espectral se está abriendo un hueco en la clínica, ¿no? En las aplicaciones clínicas, y esta es la validación de un panel de 24 colores para el diagnóstico y seguimiento de leucemia linfoblástica aguda B. Vamos a utilizar en un solo tubo los 24 colores que nos hacen falta para hacer el diagnóstico de la leucemia y que luego vamos a utilizar para hacer el estudio de enfermedad mínima residual, de tal manera que vamos a utilizar el mismo tubo para
hacer el diagnóstico y el seguimiento. No vamos a hacerlo en dos pasos, de hacer primero un tubo de screening, ver de qué línea se trata y luego un segundo tubo con los restos de marcadores y repitiendo marcadores en cada tubo, sino que en un mismo tubo, como este citómetro es capaz de leer hasta 24 colores de forma simultánea, pues vamos a hacer un estudio más exhaustivo. Entonces, este es el diseño, la validación de ese tubo, de ese panel, ¿no?, de 24 colores para hacer el diagnóstico de linfoblástica B. Diseñamos el panel, optimizamos el ensayo, hicimos adquisición de muestras en fresco, más de 50 muestras, bueno, ahora llevamos ya más de 100. Hacemos el análisis de los datos y validamos ese citómetro espectral comparándolo con los resultados de convencional. Es importante decir que en citometría espectral, a diferencia del convencional, todos esos fluorocromos que utilizamos para poner de manifiesto esos marcadores antigénicos de superficie o de citoplasma, esos antígenos se marcan con un fluorocromo, ¿no? Entonces ese fluorocromo que es excitado por la luz del láser emite, ¿no?, tiene un pico de emisión que en la citometría de convencional se coge este dato de pico de emisión máximo, pero es verdad que esa emisión no es rectangular, tiene un pico máximo de emisión, pero es verdad que no es finita, ¿no? O sea, ocupa distintas longitudes de onda. Entonces, ¿qué hace la citometría convencional? Se coge solo este valor, ese pico máximo de emisión, y coge este valor. La citometría espectral es capaz de analizar todo el pico, todo el espectro de emisión de ese fluorocromo. Coge información de toda esa emisión, de tal manera que no vamos a confundir fluorocromos, o podemos utilizar más marcadores que, aunque su pico de emisión coincida o se acerquen mucho, esta emisión completa es muy diferente de uno a otro, ¿vale? Entonces él va a ser capaz de coger todo el espectro de emisión de ese fluorocromo. De tal manera que el citómetro espectral nos va a dar esa huella, ¿no? Esa huella de fluorescencia que es única y por cada fluorocromo. Entonces, aunque su pico máximo de emisión, fijaros, está a este nivel de PE, antes solamente cogía este valor. Pues ahora te va a decir el pico máximo está a este nivel, pero tiene otro pico de emisión a este nivel, otro de aquí y otro aquí. De tal forma que esta huella espectral es única del PE y es única de cada fluorocromo que utilizamos. Entonces, no se va a confundir. O sea, aunque utilizáramos otro fluorocromo que su pico máximo de emisión estuviera aquí o aquí, esta huella espectral es totalmente diferente. Entonces, es muy útil y muy específico, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene esta citometría de flujo espectral? Pues que es capaz de leer todo el espectro, detectado por 16 detectores del láser violeta, 14 detectores del azul, 8 detectores del rojo. Entonces, todo el espectro de emisión va a ser detectado por todos estos detectores, no solamente el pico máximo de emisión. Entonces, si tenemos fluorocromos que se solapa su pico máximo de emisión, aquí en espectral me da lo mismo, porque como se va a fijar en todo el espectro, pues nunca ni se va a solapar la información ni te va a dar como falsos positivos, ¿vale? Alta resolución de los datos, porque en un mismo tubo vamos a ser capaces de meter 25 marcadores. Antes teníamos, pues eso, 1, 2, 3, 4 tubos, entonces ahora en un solo tubo vamos a tener los marcadores que antes teníamos repartidos en varios tubos. Y otra ventaja de la fluorescencia, de la citometría espectral, es que me extrae la autofluorescencia. Es verdad que las células, de forma natural, por las enzimas, gránulos y organelas que tienen, pueden tener algo de autofluorescencia que me puede artefactar mi análisis y mi detección de fluorescencia. Sobre todo en el caso de las leucemias, pues las células leucémicas o blastos leucémicos son bastante autofluorescentes. Entonces, este citómetro espectral tiene una función de quitarle esa autofluorescencia de base de los estos que podría a lo mejor pues confundirme, ¿no?, en mi análisis. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico con citometría convencional? Hacemos un tubo de screening en el que le metemos marcadores de línea,
vemos ya si se trata de una leucemia mieloide, linfoide B-T, y luego metemos 4 o 5 tubos con el panel ya correspondiente. Entonces hacemos en un primer paso un tubo de screening y luego en un segundo paso 4 o 5 tubos con distintos marcadores dependiendo de si la leucemia ya hemos visto que era B, T o mieloide. ¿Qué hacemos en citometría de flujo? En un solo tubo desde el principio utilizamos ese mix de anticuerpos sin repetir, porque aquí metemos el 45 repetido, el 34 repetido, el 19 repetido, entonces también incluso el gasto es mayor, porque utilizamos muchísimo más anticuerpo repitiendo en cada tubo. Entonces, en este tubo somos capaces de meter todo este mix en un solo tubo que vamos a utilizar tanto para el diagnóstico como luego para el seguimiento de la enfermedad mínima residual. Con lo cual, en un solo tubo vamos a obtener la misma información que mínimo en 5. Diseñamos el panel de acuerdo a los marcadores que nos interesan. Hicimos un mix de esos 24 colores con todos los marcadores, en este caso los mandatarios de All Together que nos decían, incluso alguno opcional también hemos sido capaces de meterlos en el mismo tubo. Y ya hacemos una estrategia de diagnóstico en el análisis que es muy parecida a la citometría convencional, si veis aquí. Entonces, quitamos dobletes, o sea, la estrategia de análisis al final es la misma, utilizando convencional que espectral. Aquí incluso tenemos una manera de limpiar también con los canales de side scatter. Bueno, como veis, las poblaciones son muy parecidas, obtenidas en uno o en otro. Aquí veis el diagnóstico, la resolución, ¿no?, de un diagnóstico, los blastos representados en color rojo por el citómetro espectral y por el canto. Al utilizar distintos fluorocromos es verdad que podemos ganar o perder un poco de intensidad, pero si observáis nunca vamos a ver positivo o negativo un marcador por utilizar distinta tecnología. En el estudio de mínima residual también nos sirvió de mucho este citómetro espectral. Simulamos, ¿no?, diluyendo una leucemia en médula sana. Entonces la diluimos al 1%, al 0,1 y al 0,01 para ver si esta tecnología espectral seguía siendo sensible, ¿no?, y era capaz de encontrar ese porcentaje de blastos en la misma cuantía que la convencional, y lo comprobamos en distintas médulas simuladas y luego en casos reales de enfermedad mínima residual, ¿no?, siendo representada aquí la leucemia en color amarillo, los blastos leucémicos, aunque los íbamos diluyendo, seguíamos siendo capaces de encontrarlos. Esta ya no es una simulación, sino que estará un caso real en el diagnóstico, población roja de blastos, y en el día más 15, que seguíamos viendo, población leucémica. Entonces, las conclusiones de esta validación de este estudio de citometría espectral, que era que en un único tubo éramos capaces de meter 24 marcadores, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Es verdad que, sobre todo en el estudio mínima residual, en el que las médulas óseas tienen muy baja celularidad, pues utilizar un solo tubo y no tener que repetir marcadores y tener que dividir la muestra en distintos tubos, pues también aumenta la sensibilidad del estudio. Es verdad que hicimos comparaciones directas y al mismo tiempo, y todos los resultados fueron satisfactorios. Es verdad que validamos con un 100% la concordancia del LAIP, del inmunofenotipo leucémico al diagnóstico, y también los estudios de validación de mínima residual, primero con simulaciones diluyendo médulas y luego con casos reales, pues han sido satisfactorios. Esta validación del panel para leucemia linfoblástica B también lo hemos realizado en leucemias T o en leucemias mieloides con el mismo éxito. Estas son las comparaciones de tecnología espectral y canto. Había mínimas diferencias, que eran sobre todo en
discordancias, pero como de un negativo a un positivo o positividades débiles. Se revisaron todas esas mínimas discordancias, pero nunca fueron suficientes para que cambiara el resultado del estudio. Esta es el dibujo, ¿no? La representación gráfica de esa simulación que hicimos de mínima residual, que hicimos diluciones con médula sana y al final leímos 4 millones de eventos por estudio. Y lo que hemos visto antes, esa población blástica, pues vamos viendo cómo se va limpiando. Y esto es todo en el diagnóstico por citometría de flujo de las leucemias linfoblásticas agudas infantiles. Muchas gracias.